Y movidita, viene la situación, la relación del campo con el gobierno, las distintas situaciones que se están dando, las decisiones que está tomando el gobierno, también algunas designaciones, la mesa de enlace, los autoconvocados. Bueno, durante el fin de semana estuvieron reunidos en Armstrong. Allí la mesa de enlace compartió esta convocatoria y escuchó, por supuesto, cuál es el reclamo de las bases, ¿no? Lo que se dice habitualmente en este tipo de reuniones, para saber, obviamente, cuál es el sentir que tiene el sector. Estamos en contacto con Jorge Chemes, que muy gentilmente nos está atendiendo, presidente de CRA, obviamente, de la mesa de enlace. ¿Cómo le va, Chemes? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día para todos ustedes y los televidentes y gracias por el contacto. Bueno, uno esperaba a esta época por ahí estar hablando de otros temas, ¿no? El verano es absolutamente convulsionado en lo político, también lo que se define allí en las distintas instancias que está tomando la política para el sector. Sí, efectivamente. La realidad es que hubiéramos preferido comenzar un año un poco más tranquilo, pero bueno, las circunstancias se presentaron de esta manera y los inconvenientes se precipitaron todos juntos y sobre todo en el término de una semana o 10 días, con lo cual nos encontramos con todos estos problemas, incluido esta asamblea del día sábado. ¿Qué resultó de esa asamblea? Muchos hablan de autocrítica de la mesa de enlace, después ustedes, antes de la asamblea, comparten un comunicado en donde dejan expreso que no formaron parte de las decisiones del gobierno. Cuéntenos un poco cómo se dio esa asamblea allí en Armstrong. Yo le diría de que en la asamblea lo que se hizo básicamente es un balance, o por lo menos por parte de la mesa de enlace, es contar un poco el resumen de lo que ha desarrollado como actividad la mesa de enlace, porque a veces no es tan buena la comunicación como para que todos los productores puedan estar al tanto. Evidentemente hicimos un resumen de cómo se trabajó el año pasado, con las reuniones con los gobernadores en diferentes provincias. Sí. Con la asistencia a diferentes eventos que organizaban las entidades representativas en el interior. Y por supuesto que sin duda algo hemos logrado con respecto a las exportaciones de carne vacuna, donde la situación es algo mejor que hace 3 o 4 meses atrás, pero no nos satisface porque en realidad el objetivo final es la apertura total de las exportaciones. Pero también en esta asamblea lo que buscamos fue la propuesta y las opiniones de los productores que tuvieron la posibilidad que con micrófono en mano poder hacernos escuchar lo que ellos pensaban de todo esto. Así que fue un ida y vuelta interesante, realmente para nosotros importante porque podemos escuchar de primera mano las opiniones de los productores y que los productores hayan podido también escucharnos a nosotros. ¿Y cuál es ese sentir del productor, Chemes? Mucha bronca, yo le diría que mucha bronca, mucha indignación. El productor está enojado porque hay un vacío total de políticas desde el Estado, hay una falta de confianza en las medidas que el gobierno anuncia a futuro, sí. Y esta falta de confianza, sin ninguna duda, genera una falta de inversión y la falta de crecimiento que necesitamos, pero esa es la sensación que uno se lleva del estado de ánimo del productor. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Los productores nos pidieron, a ver, vamos a resumirlo cortito, menos diálogo y más contundencia en las medidas, como ser medidas de protesta y demás digamos, acciones que tengamos que llevar para adelante. Sí. Con lo cual estamos entendiendo que nos piden más contundencia en nuestro accionar. Más contundencia en el sentido de que lleguemos más a la población con comunicaciones, que el país o la gente entienda realmente lo que el campo necesita y tenga un mensaje más claro. Eso lo entendemos, creemos que es el rumbo que hay que tomar, por eso digo menos diálogo y más contundencia, pero sí creemos que para que esto suceda también necesitamos del acompañamiento, digamos, numeroso de todos los productores que realmente se hagan escuchar en estas situaciones. Uno observándolo a la distancia, sin formar parte, Chemes, uno entiende que el diálogo puede ser una de las salidas. El diálogo nunca hay que cortarlo. Yo creo que el diálogo siempre tiene que estar presente. Pero en ese diálogo tiene que justamente existir el intercambio entre lo que opinan las entidades representativas y el gobierno. ¿Hasta ahora no sirvió el diálogo?
Sí, perdón. No, hasta ahora, el diálogo que han sostenido. Digo, porque se abrió una mesa de diálogo con la llegada de Domínguez, uno entiende, por lo menos lo que se percibe, que hay más diálogo. ¿No sirvió hasta el momento? Sin duda que hubo más diálogo. El problema es que en ese diálogo se anunciaron cosas que después no terminaron siendo concretadas exactamente, o de alguna manera terminaron de acomodarse de acuerdo a lo que el gobierno le conviene. ¿Retenciones, Pero eso básicamente, por ejemplo? ¿Las retenciones, por ejemplo? Por ejemplo, las retenciones, por ejemplo, cómo se fue desarrollando la reapertura de las exportaciones de carne vacuna. Eso es porque hay una visión equivocada del gobierno hacia el sector agropecuario y esto les hace tomar decisiones equivocadas. Chemes, con respecto a la situación que se dio con la charla de los gobernadores, la campaña que en las elecciones de intermedia, legisladores, el gobierno de Córdoba encabezó una fuerte campaña con respecto a las retenciones, seguido también por algunos otros legisladores del interior del país. ¿Encuentran respuesta en la política también a ese pedido sectorial? No con la intensidad que necesitamos. En esta recorrida que hemos hecho con varios gobernadores y diferentes entidades, pero básicamente con los gobernadores, fuimos buscando ese apoyo político que necesitamos para poder accionar con el gobierno nacional. No hemos encontrado la respuesta fuerte que necesitamos realmente, y eso creo que es una deuda pendiente del sector político que necesitamos obviamente para poder llevar adelante estos objetivos. ¿Puede haber medidas de fuerza con lo que usted decía, menos diálogo y más contundencia? Seguramente, no digo ya, pero durante el año creo que se va a generar una agenda donde el productor va a querer manifestarse claramente con tal vez asambleas, concentraciones, pero con mucho más contundencia que lo que puede ser el diálogo que tuvimos hasta el momento. Le quiero preguntar, Chemes, como presidente de CRA, ¿cuál es el sentimiento que tiene con la designación al Ministerio de Agricultura de Matías Lestani, quien es el equipo técnico de CRA? La realidad es que nos generó un inconveniente serio dentro de nuestra entidad. Si bien nosotros no podemos tomar decisiones en la vida de cada persona, ni podemos tampoco controlar cuáles son las características de lo que decida cada uno, pero nos hubiera gustado de que esta comunicación o esta, digamos, acción hubiera sido manejada con más prolijidad, con más tiempo, y no haber generado esta, yo diría que esta controversia que a nivel interno nos generó, ¿no? ¿Usted lo entiende desde lo personal? Yo entiendo que cada uno pueda decidir el destino de lo que quiere hacer en la vida, pero creo que hay que ser prolijo, hay que ser ordenado y de alguna manera estar atento a no generar conflictos ni problemas dentro del ámbito laboral. Bueno, dentro de CRA algunos lo tildan como traidor al Lestani. Yo no llegaría a esa situación, porque como digo, cada uno es dueño de decidir en su vida, pero sí creo, y vuelvo a repetir, de que la desprolijidad fue manifiesta de la forma en que se llevó a cabo esto. ¿Qué significa la salida del Consejo Agroindustrial de las entidades, o de algunas de ellas? Creo que es la definición claramente de algo que veníamos sosteniendo durante mucho tiempo y que no hemos encontrado la respuesta para que el sector productor, o sea, el campo concretamente, tenga o pueda acceder a los beneficios que de alguna manera se buscan en este accionar del Consejo Agroindustrial. Lamentablemente hemos tratado de sostenerlo en el tiempo para ver si se generaban cambios, no lo tuvimos. El famoso fideicomiso de maíz y trigo del cual se habló la semana anterior, creo que fue la gota que rebalsó el vaso, porque vemos claramente que sectores intermedios se iban a financiar en este fideicomiso con los fondos de los productores. Y eso yo creo que terminó de definir la salida de nuestras entidades. Jorge Chemes, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego.